Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de los temas y hoy toca el turno a temperatura y calor. Y entonces vamos a arrancar con el concepto de temperatura. La idea de temperatura o digamos, en el lenguaje coloquial, temperatura está asociado a los conceptos de frío y de calor. Esto, digamos, es una descripción bastante vaga de lo que más generalmente y con mayor precisión necesitamos definirlo como estado térmico de una sustancia, de un cuerpo, etc. Hay muchas formas o hay varias formas de llegar al concepto de temperatura según el enfoque que nosotros tengamos. Por ejemplo, y solamente a modo de ejemplo, si nosotros estamos estudiando los gases y desarrollándolo desde el punto de vista de la teoría cinética de gases, vamos a llegar a la conclusión de que la temperatura está relacionada con la energía cinética media de las moléculas que constituyen el gas. Como concepto, está bien, está perfectamente encuadrado dentro de un modelo teórico, pero a los fines que en este momento necesitamos es una definición demasiado complicada. Vamos a precisar el hecho de que la temperatura es una magnitud física que está relacionada con el estado térmico de una sustancia o de un cuerpo o de un sistema, y es una definición, o nosotros por lo menos buscamos una definición desde el punto de vista macroscópico. Es decir, no vamos a hacer ninguna hipótesis sobre cómo está constituido ese sistema. Muy bien. Para fijar un poco la idea, hagamos la descripción, o sea, lleguemos al concepto de temperatura, acerquémonos al concepto de temperatura, mirando, por ejemplo, un instrumento que nos va a servir para medir esta variable temperatura, que es el termómetro de mercurio, que está compuesto por un tubo de vidrio donde en su parte inferior hay una ampolla que contiene mercurio u otro elemento, digamos, menos tóxico que el mercurio en la actualidad, y un fino capilar por el cual el mercurio va ascendiendo. En el cuerpo de vidrio de este elemento se gradúa, se talla y se gradúa una escala termométrica para poder hacer la medición convenientemente. Este elemento que nos va a permitir medir la temperatura se pone en contacto con el sistema cuya temperatura queremos medir, y entonces, debido a la dilatación térmica que experimenta el líquido contenido en el interior de este termómetro, la columna de líquido va a subir por el capilar hasta una determinada altura, y esa, digamos, altura de ascensión va a coincidir, debido a la construcción y a la graduación de la escala, con un valor de temperatura. Para que esta medida tenga validez, necesitamos fundamentalmente de que tanto el termómetro como el sistema del cual queremos medir la temperatura estén en equilibrio térmico. Y el concepto de equilibrio térmico está asociado con, con lo que se denomina la ley cero de la termodinámica, que enseguida vamos a detallar. Pero digo, este tipo de aproximación, este tipo de definición de temperatura está asociado íntimamente con el de equilibrio térmico. Es decir, la temperatura es una magnitud física que se mide cuando el sistema que va a ser objeto de la medición y el instrumento de medición que vamos a utilizar estén en equilibrio termodinámico. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a enunciar la ley cero de la termodinámica. Supongamos que tenemos tres sistemas, ¿sí? El sistema A y el sistema B están separados entre sí por una pared aislante. La pared aislante significa que la energía calórica no puede pasar a través de ella. Es decir, que los dos sistemas A y B están aislados uno respecto del otro. Pero,
no están aislados respecto de otro sistema C, que está separado del A y del B por paredes que son conductoras de esta energía calórica. Y entonces permite digamos, el paso a través de estas paredes. Es decir, el sistema A está en contacto con el sistema B y el sistema B, perdón, el sistema A está en contacto térmico con el sistema C y el sistema B también está vinculado térmicamente con el sistema C a través de estas paredes conductoras. Entonces, el concepto de equilibrio térmico es el siguiente. Si inicialmente C, este sistema, está en equilibrio térmico con A y está en equilibrio térmico con B, entonces vamos a decir que el sistema A y el sistema B también están en equilibrio térmico entre sí. A esta ley fundamental se le llama ley cero de la termodinámica. Claro, aquí está el concepto, digamos, acá está definido el concepto de equilibrio térmico. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero cuándo nos vamos a dar cuenta de que esos sistemas han llegado al equilibrio térmico, han conseguido el equilibrio térmico? Y ahí ahora viene una definición que engancha el concepto de equilibrio térmico con la temperatura. Vamos a decir, dos sistemas, cualesquiera, ¿se van a considerar que están en equilibrio térmico? Sí, solo si tienen la misma temperatura. Entonces, como vemos, a través del concepto de equilibrio térmico, tenemos la definición de esta magnitud física denominada temperatura. De alguna manera la temperatura va a estar asociada con esa energía calórica. Y si ya vamos a puntualizar enseguida que el calor es una forma de energía y es la forma de energía que nosotros vamos a estudiar en este capítulo. Y la temperatura está íntimamente asociada o relacionada con el calor, pero son dos cosas distintas. Esperemos a definir convenientemente el calor para poder después establecer una definición más clara entre temperatura y calor. Antes de llegar a eso, hablemos de la temperatura y cómo la vamos a medir. Bueno, con instrumentos convenientes, instrumentos de medida convenientes, llamados en general termómetros. Hay mucha variedad de termómetros. Nosotros acabamos de describir una, quizás el más sencillo de todos, en el que el común de la gente han tenido contacto con ellos. Y entonces no es, tema de este capítulo hacer una descripción de los termómetros, simplemente vamos a mencionar un par que nos va a servir nos va a ayudar, digamos, a clarificar más estos conceptos y a definir algunos términos en particular. Digamos que las escalas termométricas utilizadas son todas escalas inventadas por el hombre, obviamente. La más utilizada de todas es la escala Celsius. En la actualidad, lentamente ha ido reemplazando a otras escalas termométricas y junto con la escala absoluta son las únicas que se utilizan. La escala Celsius está, definida bajo la adopción de dos puntos característicos que marcan el estado de un sistema o de una sustancia tomada como patrón. Para poder definir la escala Celsius, se toma como patrón o como sustancia patrón al agua y se definen arbitrariamente dos valores de temperatura para dos estados particulares del agua. A 0 grado, el estado de congelación, y 100 grados para el estado de ebullición. Entre 0 y 100 se subdivide este intervalo en 100 intervalos iguales, o sea que para nosotros que estamos habituados a utilizar, es decir, para todo el que esté, digamos, familiarizado con el sistema decimal, hacer los cálculos de temperatura en este tipo de escalas es muy sencillo. Bien. Hay una escala que todavía tiene algún tipo de utilidad o por lo menos alguna conveniencia de conocimiento, puesto que Estados Unidos, que obviamente tiene su liderazgo tecnológico en el mundo en este momento, todavía la sigue utilizando.
Para poder establecer esta escala, ellos otra vez utilizan dos temperaturas definidas en grados Fahrenheit, que son la temperatura de congelamiento del agua, que son 32 grados Fahrenheit, y la de ebullición, 212 grados Fahrenheit. Entre estos dos valores arbitrarios hay 180 divisiones, entonces evidentemente hacer la conversión tiene su complicación. Las formulitas que nos permiten pasar o convertir de una escala a otra son estas que están viendo ustedes acá. Esto nos da la temperatura en grados Fahrenheit, conociendo la temperatura en grados Celsius, y esto es justamente lo contrario. De todas maneras, siguen siendo escalas de temperatura, digamos, medio caprichosas, porque estamos dependiendo para poder llegar a la definición de esta escala, de propiedades particulares de un sistema. Sería conveniente aprovechar alguna característica general para todas las sustancias, de manera tal de que se pueda definir una escala absoluta, que es la que justamente vamos a definir. Que es la que se denomina escala Kelvin. La escala Kelvin aprovecha esta propiedad. Si uno hace ensayos con la sustancia y marca o estudia la dependencia de la presión de una sustancia cualquiera, obviamente en estado gaseoso, respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante, que esta es la característica general de funcionamiento de los termómetros de gas, vamos a notar que la dependencia, insisto, entre la presión y la temperatura es lineal, donde cada línea recta está marcando la dependencia, la relación entre presión y temperatura para una sustancia característica determinada. Lo notable de esto es que más allá de cierta temperatura, por debajo de cierta temperatura, todo sistema gaseoso se convierte al estado líquido y después pasa al estado sólido. Sin embargo, dentro del rango experimental, uno después puede seguir la prolongación de las rectas, acá lo tenemos marcado en líneas de puntos, y llegamos a una situación notable, que es que todas estas rectas se cortan en este punto. Este punto es el valor de temperatura medido en grados Celsius, para el cual la presión del sistema gaseoso contenido en un recipiente determinado es igual a 0. Todo esto es bajo la condición de volumen constante. Es decir, este recipiente, que está acá sumergido en hielo, tiene un volumen constante, obviamente no se modifica, hay encerrado un sistema gaseoso, y a través de algún mecanismo adecuado hacemos variar la temperatura. Particularmente estamos bajando la temperatura. El experimento real, como dije, llega hasta cierta temperatura crítica, por debajo de la cual el sistema deja de ser gaseoso. Pero yo puedo prolongar esta recta para cualquier tipo de sustancias y todas se van a cortar en este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que menos 273,15 grados Celsius pareciera ser la temperatura, de hecho la es, la temperatura mínima que puede ser alcanzada por cualquier sustancia. Por debajo de esa temperatura tendríamos presión negativa, cosa que no tiene sentido físico. Una curva similar a esta se puede obtener estudiando la variación del volumen respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante. Desde el punto de vista experimental es más complicado hacer este ensayo, pero muestra la misma característica. Para la prolongación de todas las rectas que marcan la relación lineal entre volumen, la dependencia del volumen con la temperatura, la prolongación decía hasta cortar sobre el eje de las temperaturas, vuelve a marcar esta temperatura crítica, límite mínima, que es menos 273,15 grados Celsius. Bueno, muy bien. Entonces, esto lo podemos utilizar para establecer una temperatura límite, por debajo de la cual no puede haber ningún otro valor. Entonces, esto lo utilizamos para definir una nueva escala, llamada escala absoluta, porque el mínimo valor de temperatura es el 0,
y de ahí para arriba todos los valores, digamos, que se puedan obtener. Esta escala tiene la tremenda ventaja de que no tiene valores negativos, entonces la operación matemática es muy sencilla. También está graduada entre dos, también está graduada como la escala Celsius, o sea que la conversión es prácticamente automática. De hecho, la formulita que me permite pasar de la escala Celsius a la escala Kelvin es esta de acá. A la temperatura en grados Celsius le sumo 273,15 y obtengo directamente el valor correspondiente equivalente en la escala Celsius. Muy bien. De todas maneras, yo necesito establecer, digamos, dos puntos para poder definir la escala. Esta escala ha sido obtenida, ha sido definida a través de la relación entre presión y temperatura, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Es directa, la presión y la temperatura son linealmente y directamente proporcionales. Muy bien. Y esta relación de valores se puede obtener a través del termómetro de gas a volumen constante, como ya habíamos dicho anteriormente. Pero necesitamos, para poner, digamos, para poder establecer la escala en forma precisa, otro punto más. Ese punto lo está dando también, o lo tendría que estar dando, otro valor característico particular que es general para cada sustancia, y en este caso la encontramos en el punto triple. El punto triple es aquel valor de presión, de temperatura y de volumen donde la sustancia tiene los tres estados simultáneamente, es decir, está el estado líquido, sólido y gaseoso. Para el caso del agua, esta temperatura es de 0,01 grados Celsius y una presión de 610 pascales. Entonces, el punto triple está definido para una temperatura de 273,16 grados Kelvin, la correspondiente presión. Entonces esto lo reemplazo acá y me aparece rápidamente, fácilmente, la formulita que me permite calcular, utilizando un termómetro de gas a volumen constante, los valores de temperatura en función de la presión. Es decir, para cada valor de presión tengo un valor de temperatura. Entonces con esta formulita puedo fácilmente graduar una escala en grados Kelvin. Acá tenemos una gráfica que nos muestra las relaciones entre las tres escalas termométricas. Nosotros vamos a trabajar indistintamente con la escala en grados Kelvin o en grados Celsius. ¿Sí? Bien. Bueno, uno de los efectos más interesantes que presenta digamos, el estado térmico de la materia es la dilatación térmica. Esto es cuando una sustancia es sometida a una variación de temperatura, cambian sus dimensiones geométricas. Particularmente en el caso de los sólidos, cuando se aumenta la temperatura, se expande esta sustancia. Este es un comportamiento casi general para todas las sustancias, aunque hay ejemplos contrarios. Entonces, para empezar a estudiar este fenómeno, tomemos el caso de una barra de sección circular y una longitud inicial L sub 0. Vamos a suponer que la longitud es mucho mayor que el área transversal, por lo tanto podemos considerar que los fenómenos de expansión térmica o dilatación térmica son unidimensionales, es decir, estamos despreciando las pequeñas variaciones de la sección transversal. Y entonces, cuando a esta barra que inicialmente está a una temperatura T sub 0 y que tiene una longitud L sub 0, se la somete a un incremento de temperatura, se observa que hay una dilatación, es decir, que hay un alargamiento en la longitud delta L. Se puede establecer a través de ensayos experimentales que la variación de longitud está relacionada con la variación de temperatura a través de esta formulita, donde acá el sub 0, como ya se dijo, es la longitud inicial de la barra, y alfa es un coeficiente que se llama coeficiente de dilatación o coeficiente de expansión lineal. Bien, de esta formulita se puede obtener otra muy útil que
como pueden ver aquí en el desarrollo, nos permite calcular la longitud final a la cual llega una barra que está siendo sometida a una variación de temperatura delta T. Fíjense ustedes que este coeficiente, que habíamos dicho es el coeficiente de expansión lineal o de dilatación lineal, tiene dimensiones de 1 sobre grados Kelvin o 1 sobre grados Celsius, dependiendo de la escala termométrica que se utilice. Acá tenemos una tabla donde están listados los valores de alfa para las sustancias metálicas más comunes. Hay que notar que en todos estos valores alfa siempre es positivo. Si alfa es positivo, quiere decir que para una variación positiva de delta T, es decir, un incremento de temperatura, vamos a tener un aumento de longitud. Pero hay algunas sustancias donde alfa es negativo, por lo tanto, ante un incremento de temperatura tenemos una contracción en las longitudes. Bien, perfecto. Bueno, esto está representando o trata de representar un modelo muy sencillo para tratar de explicar justamente por qué con el aumento de temperatura hay una expansión de ese material. Utiliza este modelo mecánico, digamos, que trata de representar la dinámica de la estructura cristalina, donde estas bolitas que están acá están representando los núcleos atómicos que conforman una estructura cristalina típica del estado sólido. Estos resortes permiten un movimiento de vibración, que en la estructura cristalina los núcleos atómicos, los átomos que conforman la estructura cristalina lo tienen, y digamos tienen propiedades muy particulares. Tienen mayor tendencia estos resortes al vibrar, a extenderse que a contraerse. Entonces, ante un aumento de temperatura, aumentan las vibraciones de esta estructura cristalina y debido a la particular forma que tienen de trabajar estos resortes, es decir, más tendencia a separarse que a contraerse, entonces, ante un aumento de temperatura aumentan las vibraciones, ante un aumento de vibraciones hay una tendencia a aumentar el volumen. Esto explicaría de alguna manera muy sencilla, con un modelo muy elemental, el porqué de la expansión térmica. Bien, perfecto. ¿Qué pasa en 2 dimensiones y en 3 dimensiones? Pasa exactamente lo mismo. En 2 dimensiones es simplemente aumentar las longitudes en la dirección del eje X e Y, y en 3 dimensiones aumentar las longitudes en X, Y, Z, es decir, hay un aumento de volumen. Básicamente se puede estudiar o se puede determinar experimentalmente bajo ciertas condiciones que el aumento de volumen ante un aumento de temperatura está dado por esta expresión, donde B sub 0 es el volumen inicial de ese material sólido y beta es el coeficiente volumétrico o coeficiente de expansión volumétrica, también en unidades de 1 sobre grados Celsius, y que se puede, digamos, considerar de una manera muy sencilla con esta fórmula y con este modelo, ¿sí? El modelo diferencial correspondiente. Acá tenemos en esta tabla valores de beta para la inmensa mayoría de los metales y de líquidos, perdón, de los sólidos y los líquidos, el coeficiente beta es positivo. Esto quiere decir que ante un aumento de temperatura, estos materiales van a sufrir un aumento en su volumen, pero de nuevo hay materiales especiales donde el beta, lo mismo que el alfa, son negativos, entonces disminuyen su volumen, se contraen y no, en lugar de expandirse. Bueno, acá tenemos un pequeño desarrollo que me permite encontrar la relación que hay entre el beta y el alfa, ¿sí? Es decir, el beta, el coeficiente de expansión volumétrica, es 3 veces el valor del coeficiente de expansión lineal. Un pequeño ejemplo numérico que me clarifica un poco más esta cuestión. Y dentro de el comportamiento térmico de las sustancias, tenemos uno que es muy importante, que es la expansión térmica del agua, o mejor dicho, el comportamiento anómalo del agua. En general,
la variación de volumen con el aumento de temperatura se ve reflejado en esta gráfica de acá. Hay un aumento del volumen con un aumento de temperatura, que es lo que marca en general el comportamiento de la mayoría de los materiales, de las sustancias con las que nos encontramos. Sin embargo, el agua tiene un comportamiento anómalo, es decir, contrario, en un pequeño rango de temperatura que va desde los 0 hasta los 4 grados, que está aquí. Es decir, desde los 0 grados, menor no, porque ya no lo tenemos en estado líquido, ¿no? Desde los 0 grados hasta los 4 grados, el volumen, la densidad y el volumen, en lugar de aumentar, disminuyen. Para empezar, desde el valor mínimo al que se alcanza los 4 grados, a subir, y después reflejar el comportamiento normal, común, es decir, de aumento de volumen con el aumento de temperatura. Este comportamiento anómalo es sumamente importante, crucial para el mantenimiento de la vida, sobre todo con temperaturas muy bajas. Porque claro, en el caso, por ejemplo, de los lagos, al aumentar la temperatura, digamos, al bajar la temperatura en el medio ambiente, empieza a enfriarse desde los niveles superiores, es decir, desde la superficie del lago hacia abajo. El hecho de que tenga este comportamiento anómalo hace que cuando la temperatura de la superficie del lago vaya bajando, las capas más internas que están a mayor temperatura presenten mayor densidad, porque disminuye el volumen. Entonces, estas capas más cálidas bajan. Eso hace que, ante la disminución de temperatura por debajo de los 0 grados, se congele la superficie del lago y no el interior. Entonces, la vida, tanto animal como vegetal, puede mantenerse aún con temperaturas de congelamiento. La variación de temperatura, la variación de dimensiones, dilataciones térmicas por efectos de la temperatura, tiene una importancia crucial en lo que se llaman esfuerzos térmicos. Debido a que sobre todo los metales trabajan con el aumento de temperatura de la manera que lo acabamos de definir, que lo acabamos de estudiar, hace que si cuando uno esté, digamos, diseñando o construyendo una estructura metálica o de material que tenga variación, que presente variación de dimensiones con la temperatura, si uno no contempla ese trabajo, ese comportamiento, se van a producir esfuerzos térmicos que pueden llegar a ser muy grandes. El cambio de fracción de longitud, es decir, la variación de longitud respecto de la longitud inicial debido a los efectos térmicos, en el caso del comportamiento lineal, lo tenemos dado por esta formulita, es decir, acá el L sub 0 lo hemos pasado dividiendo. A esto, de alguna manera, me está dando, si uno recuerda lo que estudió en Física 1, el módulo de Young, es decir, el esfuerzo por la deformación, esfuerzo dividido por la deformación, en el caso de deformaciones por compresión o por estiramiento. Y entonces esto define, como vemos acá, el estado de tensión de una sustancia. La suma de las dos componentes, es decir, de estiramiento de un material por solicitud de los esfuerzos que están trabajando sobre ese material, más el esfuerzo térmico, se puede contemplar acá. Entonces, de esta formulita general, lo que se puede obtener es el coeficiente, digamos, o un término que tenga o que contemple el esfuerzo debido a los orígenes, el esfuerzo debido a la influencia térmica, a la variación de temperatura. Bueno, muy bien. Con esto entonces terminamos la primera parte de este video.